Y estamos de nuevo acá en Converge TV, trayéndoles temas coyunturales, trayéndoles temas de necesidad, de alta pertinencia y cumpliendo promesas, ¿cierto? En programas pasados acordamos que les íbamos a traer unos especiales con nuestra abogada cabecera, Lina Castaño, sobre los temas laborales más susceptibles que estamos trabajando en ese momentico, y uno de ellos es el tema de fueros reforzados. Hoy vamos a trabajar un hito de esos fueros reforzados que ha generado mella porque se ha vuelto en un elemento para dilatar terminaciones de contrato, en un elemento para no trabajar. Ahora, yo siempre he dicho una cosa, el que está enfermo y se le respeta su enfermedad. Pero la malicia que se ha venido desarrollando en este tema de enfermedades, donde a veces, a pesar de lo dificultoso que está acceder al sistema de salud, se aprovechan del acceso y hay cosas que simplemente yo digo que tengo y no tengo cómo demostrar en ese momento, entonces me dan unas incapacidades parciales y automáticamente las convierto en fuero reforzado en salud y en una causal para que no me terminen el contrato. Entonces está pasando mucho que un día antes de que se termine el contrato laboral me llega la incapacidad por cualquier cosa, por una gripa, porque es que estoy deprimido, porque es que me dolió un tobillo. Linita, hola, se me murió el perro, se les muere la abuelita todos los años. Qué pecado esa abuelita, de verdad que sí. Linita, bienvenida a nuestro programa nuevamente. Gracias, Linita, por invitarme nuevamente a esta que es nuestra casa. Es un placer saludar a todos nuestros televidentes. Como indicabas, entonces vamos a trabajar única y exclusivamente en este espacio el fuero de salud, que es un SUD o una subprotección especial dentro de los fueros de estabilidad laboral reforzada, entre otros tantos que tenemos. Empecemos por definir qué es el fuero en salud. Bueno, Linita y televidentes, el fuero en salud es una protección constitucional. En derecho tenemos la pirámide legal y en la base está la Constitución. Y luego sigue la ley, ordenanzas, resoluciones, decretos, pero finalmente la Constitución es la madre de leyes. La Constitución establece entonces el fuero de salud, que puede ser transitorio, o sea, por el tiempo que dure la incapacidad, o permanentemente, pero pues si el trabajador está apuntando a un fuero de salud permanente, lo mejor es que busque su pensión de invalidez. Entonces es una garantía constitucional y digamos que la base es que esté incapacitado, total o parcial, tenga recomendaciones médicas o restricciones. Pero entonces aquí viene la pregunta obligada. Todo tipo de incapacidad parcial, vamos a hablar primero de los parciales, todo tipo de incapacidad parcial me genera fuero reforzado. ¿Cualquier enfermedad, cualquier patología? Sí, señorita. Todas las enfermedades y todas las incapacidades generan estabilidad laboral por fuero de salud temporal. ¿Qué debemos esperar? Que el trabajador se recupere y luego entonces hacemos la terminación o solicitar permiso al ministerio, o si el trabajador es indisciplinado y está abusando del derecho, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos? La primera, solicitar autorización al ministerio indicando y fundamentando que el trabajador está abusando de esa condición, o número dos, iniciar un proceso ante juez laboral que se llama pérdida del derecho. Le tenemos que demostrar al juez que el trabajador está abusando y nos va a dar la autorización para terminar el contrato. Ok, pongamos aquí un caso ejemplo. Un contrato a término fijo, que todavía están vigentes, un contrato a término a 3 meses, al empleado se le pasó la carta con un mes de antelación, eso es lo que me dice la norma, un mes antes de la terminación del contrato, yo le paso la carta que dice que él el 30 de mayo termina su contrato laboral, que estaba a término fijo. Pero el 25 de mayo me llega una incapacidad por 10 días. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funcionaría ese fuero? Bueno, lo que debemos hacer es, cumplimos con el requisito de ley que fue preavisarlo con los 30 días, ¿correcto? Prevalece la causal objetiva de que el contrato está sometido a tiempo. Lo que yo hago es extender la terminación del contrato.
yo le hago un comunicado. Lina, yo te preavisé con los 30 días que me indica la norma, tu contrato vence el 15 de mayo, pero como estás incapacitado y tienes una protección temporal por la condición de salud, tu contrato se va a extender hasta el 25 de mayo. El tiempo que dura O el la tiempo que incapacidad. dura la incapacidad, pero sigue en firme mi decisión de terminar el contrato y toda vez Pero está tiene que sometido quedar por escrito. por escrito. Ojo, pues que es que aquí Condición sine qua non, o sea, condición importantísima para que se pueda dar. Empresario, señor empresario, microempresario, las grandes empresas son muy organizadas en estos temas, no dejan cabitos sueltos, pero yo entiendo también que es que las pequeñas y medianas empresas, que me considero una de ellas, vivimos muy del día a día, tenemos muy poquito personal, entonces nos toca hacer de todo un poquito. Pero se nos olvida documentar y procedimentar y dejar las evidencias de todo. Y aquí la evidencia es fundamental. Dejar todo documentado, todo, firmado por el empleado. Importantísimo, Lina. Son 10 días después del preaviso, un mes, inclusive pueden ser 2 meses, inclusive 3 meses más que esté incapacitado. Prevalece el preaviso, no es que el contrato se prorrogó, porque muchos trabajadores dicen, me incapacito para que se prorrogue el contrato. No es Si que se usted- renueve por un periodo igual. No. Si usted hace el procedimiento que le estamos indicando acá de preavisarlo, si llegó en capacidad durante ese preaviso o antes de vencerse el contrato, usted hace el documento donde diga asunto, extensión y protección temporal mientras perdura la incapacidad. Tiene que reposar ese documento por el tiempo que perdure la incapacidad. Y si usted tiene dudas, llámenos. Acá tenemos nuestro equipo jurídico que lo podemos acompañar y lo podemos asesorar, porque eso hace parte de los nuevos servicios. Y recuerden que vamos a empezar a contar con una nueva empresa que se llama Lidesa. En Lidesa vamos a tener todo el acompañamiento jurídico de la mano de Lina Castaño, quien es una persona especializada en Lina. Preséntate en ese sentido, recuérdanos tus especialidades. Abogada especialista en Derecho Laboral Empresarial de la Seguridad Social, magíster en Seguridad Social. Entonces van a tener un acompañamiento porque es que hay cosas que no tenemos por qué saberlas, ¿cierto? Es que nosotros no tenemos por qué ser contadores, administradores, arquitectos, todas las especialidades que nos pide la norma la tenemos que hacer. Para eso hay especialistas en cada área, pero de verdad rodearnos de las personas que saben es fundamental para que tengamos éxito en los procesos. Hablamos entonces, Lina, estamos hablando de los fueros temporales. ¿Qué cosas deben tener en cuenta los empresarios dentro de esos procesos de temporalidad de fueros temporales? Ya hablamos de una que es la carta donde yo le indico que se prorroga hasta el fin de la incapacidad esa situación. Que tendrá esa protección. Que no es, tiene no esa es que se protección. prorrogue, va a tener esa protección, el contrato va a seguir vigente hasta que termine su incapacidad. ¿Ok? ¿Qué pasa si después de esa incapacidad el empleado me llega con recomendaciones? Bueno, si llega con recomendaciones o restricciones después de esa incapacidad, la vamos a mirar muy detalladamente con nuestro equipo de seguridad y salud en el trabajo para mirar si efectivamente disminuye su centro de trabajo o va a estar limitado para encontrar otro trabajo. Entonces, recomendaciones y restricciones pueden generar temporalmente una estabilidad laboral, pero lo tenemos que mirar en cada caso en particular, no todas las van a generar. Hay una condición desde la Corte Constitucional y es para ser partícipe del fuero, y es que esas recomendaciones y restricciones me limiten para el campo laboral. Si las recomendaciones son en el campo interno, desde el hogar, que camine, que haga ejercicio, que haga deporte, que haga dieta, que baje de peso, que duerma bien, que se hidrate, pues ¿en qué lo limita en el campo laboral? Entonces no tendría fuero No tendría reforzado. ese fuero. Hay unas condiciones para esos fueros en cuanto a recomendaciones y restricciones. Pero si mi trabajo es ser carpintero y toda mi vida he sido carpintero y no puedo tener movimientos repetitivos, es decir, no puedo utilizar la maquinaria, me mandaron a que esté literal sentado y mi trabajo es carpintero y toda la vida he sido carpintero, pues me voy a limitar. Entonces esa protección se va a extender hasta que termine esas recomendaciones. Entonces lo primero es que vamos a desmitificar el hecho de que cuando me enfermo o me incapacitan en miras a la terminación de un contrato,
me renuevan y me prorrogan el contrato por el mismo término inicial. No es así, tumbamos ese mito. Lo que se hace, eso es falso, lo que se hace es que se extiende hasta la terminación. Se extiende la protección constitucional del fuero. No hasta la terminación, pero el empleado va a gozar de todos sus derechos hasta la terminación de sus contratos. O sea, sus salarios, sus prestaciones, su cotización en seguridad social, todo hasta la terminación de la protección. Y recordemos, Lina, efectivamente, hasta que se termine la incapacidad, esa protección temporal. Pero si el trabajador es indisciplinado y está abusando del derecho, recuerde que usted tiene los mecanismos de hacer el proceso de abuso del derecho para levantar ese fuero y terminar, o solicitar autorización al ministerio. En este momento hay una comisión en el ministerio que está así súper rápida dando esas autorizaciones, sí, porque inclusive... ¿Cómo era la cantidad de casos de abuso de derecho que hay? El ministerio ha dicho, y los inspectores, es que yo sé que abusan. Ellos entran por esa puerta aliviados, y aquí con el bastón, ellos ya saben que están abusando del derecho, porque quieren obligarnos a nosotros como empresa a que los tengamos perpetuamente cuando no es así. Me asalta otra, ya que tú mencionas eso, caso típico, común ahorita en el furor de las redes sociales. Me viene un empleado, muchos nos están llegando así, la verdad, con una incapacidad porque está muy enfermo, no puede trabajar, sobre todo cuando es viernes y el lunes es festivo. Van y se incapacitan. O cuando hay partidos. O cuando hay partidos de su equipo de fútbol favorito, pero o sea, las redes sociales son públicas, ¿cierto? Los estados de WhatsApp son públicos. Y llega uno por accidente y ve el celular y lo primero que ve es ese incapacitado por allá en Santa Marta, en la playa, tomándose unos aguardienticos. Y súmele si le recetaron medicamentos y tomando. ¿Ay qué? Ahí no hay una falsedad en la información presentada. O sea, digamos que no fue falso el hecho de que se incapacitara porque me llegó con una incapacidad real, pero la utilizó para otro fin, porque se supone, corrígeme si me equivoco, que si estoy incapacitado no puedo desarrollar ninguna de esas actividades. Debo dedicarme a recuperación. Pasa mucho, Lina, es el día a día con los trabajadores que hoy tenemos. Lastimosamente, la generación de antes que valorábamos el trabajo y que éramos, o sea, no nos incapacitábamos, íbamos con el dolor de muela, ya desapareció. Estamos en otra generación. Todo. Y esta generación no quiere trabajar. Entonces, como no quieren trabajar y usted paga para que le den una mano de obra, usted tiene que obligarlo a que le dé esa mano de obra. Pues, ¿cómo así? Para eso estoy pagando. ¿Cómo lo obligo? Entonces, haciéndole cumplir los deberes. Si usted está incapacitado y se fue a pasear, está tomando el traguito, está pasando bueno, como dice Lina, las redes son públicas, ahí no estamos invadiendo privacidad, usted lo publicó y lo hizo, valga la redundancia, público, pues usted está dando a entender que usted defraudó el sistema de seguridad social y es un delito. El sistema de salud. Puede ser demandado por su sistema de seguridad social y por su empleador por defraudar al empleador y al sistema de seguridad social. Es que no todo es tan deportivo como lo están viendo, porque es que estamos entrando en una era donde creemos que falsificar un documento es lo más natural del mundo. Falsificar un documento, una incapacidad, una firma es un delito. Pero ¿sabe por qué, señor empresario y señora empresaria, está pasando eso? Porque nosotros lo estamos permitiendo. Porque ellos siempre proceden, y en el caso del digo, cuando tienen la razón hay que darles la razón, pero cuando no la tienen, eso está disminuyendo la capacidad de reacción de las empresas y la calidad de los servicios. Y no solamente el empresario se ve afectado, el usuario final. Por eso nosotros tenemos médicos que no saben hacer un diagnóstico apropiadamente. Tenemos contadores que nos tienen envueltas en la DIAN y los organismos gubernamentales porque no hicieron un proceso apropiadamente, ¿cierto? Porque estamos siendo permisivos en el accionar del empleado cuando las garantías deben ser de parte y parte. O sea, se debe proteger tanto los derechos que tienen los empleados como los que tiene el empleador y los que tiene la empresa. Pero para eso necesitamos que seamos más organizados y más conscientes y que no nos dé miedo implementar un proceso bien implementado, ¿cierto? Un proceso disciplinario, denunciar, reportar ante la EPS ese abuso y esa defraudación que hizo el empleado. Nosotros como empresa tenemos muchos mecanismos, no estamos solos, solo quedamos con empleadores muy permisivos. Que de pronto por el afán del día a día, lo que hablábamos ahorita,
es que voy a llamar a hacer unos descargos, no, es que mientras me pongo a hacer una carta, no, espero a que termine el contrato, pero ese espero y espero hace que se acumulen situaciones que posiblemente después no vamos a tener herramientas para defendernos o para accionar. Recuerde, empleador, usted, la empresa es su casa, el trabajador es su hijo, usted lo tiene que proteger y cuidar, pero también lo tiene que sancionar y disciplinar. No deje que él haga lo que le dé la gana. Usted es la mamá, usted es el papá, pellizquelo de una forma muy bonita, y es con el proceso disciplinario, con los llamados de atención, con los descargos laborales, con los memorandos, con los procedimientos, con las capacitaciones. No dejen que abuse de usted, porque así como usted tiene obligaciones que le generan una demanda y un requerimiento ante el ministerio, pues el trabajador también tiene unas obligaciones que le acarrean a él sanciones, no que nos den dinero a nosotros, pero sí que nos dan ese derecho de terminar libremente el contrato de trabajo. Y por eso, vamos a ir a unos cortes de comercial en línea, pero antes de irnos nos vamos a quedar con este tema. Los que nos llegan con recomendaciones médicas que no están escritas. Y es que no puedo hacer esto porque el médico me lo dijo, es que tampoco puedo hacer esto porque el médico me lo dijo, pero no está en el papel. Mucho. Ya regresamos. Ay, a mí me encantan estos temas, de verdad, me fascinan porque es que estamos viendo tantos casos a diario. Mira, y la gente cree que incomoda al empleador, pero el daño que está causando en las empresas, en la prestación del servicio final, en el cliente, en el usuario final, es impresionante. La credibilidad se está perdiendo en el empleado del día de hoy, ¿cierto? Ya hay procesos investigativos internos adelantados por entidades gubernamentales por abuso de derecho, por falsedad de información, porque hay cosas que sencillamente, pues yo no tengo como decirle a un empleado, no, usted no tiene dolor de cabeza, si él me dice que tiene dolor de cabeza, pues yo se lo tengo que creer. Pero entonces está pasando, y lo vemos ahorita antes de salir a comerciales, lo mirábamos entonces, y es esto, Milina. El empleado, y te voy a poner el caso de la chica que está embarazada, está en su primer mes de gestación y llega diciendo no puedo hacer nada, porque es que el médico me dijo que yo no podía hacer nada porque estoy en embarazo. Uno, el embarazo es un fuero reforzado de salud, o esa parte. El embarazo es un fuero de la estabilidad laboral reforzada por maternidad. Tiene su submódulo en la estabilidad laboral reforzada aparte. Pero no es una enfermedad. No es una enfermedad. Ah, ojo. Entonces, esto sí lo quiero dejar muy claro. Miren, yo soy madre. Yo también. Tú también. Tengo dos. Y yo trabajé último día. parejo y tenía un embarazo de alto riesgo. No estoy diciendo que todos los casos sean iguales, ¿cierto? Porque hay casos muy delicados que lo ameritan. Pero cuando el caso es delicado, el documento me lo indica. Y me llega una recomendación médica. Y hay una diferencia, recomendación versus restricciones. restricción. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, Nina? Recomendaciones, las recomendaciones siempre van ligadas y enfocadas al día a día de su vida. Ahí puede incluir temas un poco laborales y otros de su hogar. Y las restricciones son en tema laboral. Pero entonces aquí hay algo. Cuando es una recomendación, no es de obligatorio cumplimiento. Te recomiendo que consideres esto, pero no quiere decir que sea tu camisa. Y lo mismo para nosotros los empleadores. Exacto. Le recomendamos, o sea, le sugerimos. Si puede y quiere hacerlo, perfecto. Pero eso es si es una restricción, se debe cumplir.
Pero cuando es una restricción, señor empleador, sí o sí, usted tiene que aplicarla. Si eso me dice, la persona no puede levantar peso, la persona no puede levantar peso. ¿Usted qué tiene que hacer? Revisar las actividades que tiene esa persona y mirar qué la coloca a hacer. Si dentro de sus funciones está el cumplimiento de esas actividades, pues vamos a tener que replantearla mientras dura la protección o el proceso de incapacidad y se genera un proceso de recuperación. Ahora, algo muy importante, hay restricciones de carácter temporal y hay otras de carácter permanente y eso está muy ligado al fuero reforzado. Y me están confundiendo esos dos tipos de recomendaciones. Entonces me llega una recomendación por una persona que está por validación de pérdida de la capacidad laboral y me llega la recomendación temporal que me dice es por 3 meses, por 6 meses, por 8 meses donde la persona no puede hacer esto. Después de ese tiempo retome sus actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede continuar después de ese tiempo con sus funciones normales y me las están convirtiendo en muchos casos en permanentes. En permanentes. ¿Cuándo? Y ahí sí vamos a la otra parte, ¿cuándo se vuelve un fuero de salud permanente? Bueno, Linita, no hay fueros de salud permanentes, no. Los fueros de salud en algún momento se pueden terminar con autorización del Ministerio del Trabajo, de juez laboral o por un acto de indisciplina por parte del trabajador, ¿sí? El hecho de que yo tenga recomendaciones, restricciones, yo sigo siendo trabajador de la empresa, yo tengo que cumplir en la capacidad restante que tengo. Yo no me mando solito, trabajador, usted no se manda solito. La empresa tiene unas obligaciones con usted que es pagar seguridad social, salarios, prestaciones, tener el equipo de seguridad y salud en el trabajo para que observe que el ambiente sea seguro, dar los elementos de protección, pero si usted llega tarde, si usted roba, si usted defrauda el sistema de seguridad social, si usted fuma, consume licor, recibe visitas, se apropia de mercancía, no factura como debe ser, está haciendo actos inmorales dentro o fuera de la compañía porque la norma establece, usted es un sujeto disciplinable, esas recomendaciones por sí solas no son perpetuas, se levanta el fuero y se termina. Yo siempre digo y es trabajador con fuero de salud o con fuero de estabilidad laboral, deme papaya y yo levanto el fuero, porque es que usted no se manda solito, usted sigue siendo sujeto disciplinable. Mucho eso, Lina, o sea, en este momento hay un furor impresionante de las personas, uno, que abusan de las provisionales, que abusan de las recomendaciones o de las restricciones provisionales, dos, abusan de una pérdida de calificación, y ojo a esto, o sea, tener una pérdida de calificación parcial no te da una pensión, o sea, si está por debajo del 50%. Bueno, para que el trabajador pueda acceder a una pensión de invalidez debe tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Inferior, te dice, puedes continuar trabajando. Si es inferior, con restricciones. Recibe una indemnización y tienes que seguir trabajando con restricciones. Y si es inferior al 15%, esa pérdida, usted no es sujeto de estabilidad laboral reforzada. De esas personas que tengan una calificación y una pérdida inferior al 15 no son sujetos de estabilidad laboral. Y aquellas que tengan entre el 15 y el 50, pero las recomendaciones le permitan trabajar en otras áreas diferentes, por decir algo, no puede hacer esta actividad, pero esta sí la puede hacer. Lo tiene que hacer, lo debe hacer. Las debe hacer. No, es que yo definitivamente no soy capaz, entonces vaya que lo valoren, vaya que lo revisen y hasta que usted no me traiga por escrito de la médico laboral, de la ARL, recomendaciones adicionales. En ese sentido se le da una licencia no remunerada. No es que le voy a pagar sin prestación del servicio, no, le doy una licencia no remunerada. No es que él diga, es que no puedo hacerlo, es que me duele, o se revele. Usted tráigamelo por escrito, se reveló, hágale proceso disciplinario. ¿Qué es acoso? No, señor trabajador, no toda acción que tome el empleador en llamado de atención, memorando, proceso disciplinario, acción a la mejora, es acoso. Recuerde muy bien qué es el acoso. ¿Sí? Ahora recordemos que el acoso se puede dar en doble vía. El patrón también puede considerar acción de acoso por parte del empleado cuando éste se niegue
a seguir sus recomendaciones. También puede empezar un proceso Aparte que hay un ascendente. incumplimiento contractual. Total. No entiendo por qué hoy en día todavía tenemos empresas que no hacen nada contra el trabajador abusivo. Señor empleador, es un llamado para que usted tenga un equipo jurídico que lo respalde, que no le tenga miedo al trabajador, que meta el pecho por usted. A mí me encantan estos temas porque nosotras somos asesoras de empresas y justamente ayer tuve un ejemplo con una trabajadora que la mandé para la casa mientras se pensiona porque no hacía sino contaminarme los trabajadores. Y es que usted me está afectando el mínimo vital. Y yo, Patricia, para nada, porque mire que la carta dice que le voy a pagar salarios en la casa. Y no es que se me va a ir a pasear, va a estar en la casa, la llamo por la mañana, por la tarde y por la noche. Que no es lo que usted diga, señorita, ya quedó notificado. O sea, para llevar el personal, querido empleador, hay que tener mucha disciplina y un buen carácter. Ahora, es muy importante que usted tenga en cuenta que cada caso es diferente. O sea, aquí nosotros damos unas herramientas generales, unas herramientas básicas, pero cada caso es diferente y requiere un análisis particular porque no sabemos cuál es el histórico del proceso, no sabemos, y me ha tocado encontrar casos, por ejemplo, que una cosa es lo que veo, pero cuando entro a revisar todo el histórico del proceso, encontramos una información muy diferente, a favor o en contra de la empresa o a favor o en contra del empleado, ¿cierto? Entonces, siempre hay que revisar cada caso de manera independiente con lupa por una persona, un equipo de profesionales. Cuando estamos hablando de temas de enfermedades laborales, SSST es fundamental en el proceso. ¿Por qué? Porque aquí hay acciones que o se debieron cumplir o se deben cumplir o se deben seguir haciendo cuando hay tipos de recomendaciones, cuando hay que hacer una evaluación de puestos de trabajo, cuando hay que hacer una posible reubicación o cuando simplemente el empleado no quiere hacer nada. Hay que tener unas evidencias para instaurar cualquier proceso desde lo legal y muchas de esas evidencias las debe soportar sus sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Es así, mi querida Lina? Jurídica y SST, Linita. Un buen equipo. Esto es un tema muy grueso. Recuerden que vamos a estar abordando durante las primeras secciones los diferentes fueros. Hoy trabajamos un fuero en salud, aunque este tema es mucho más complejo. En las próximas secciones vamos a estar abordando fuero pensional, fuero sindical. ¿Cuántos fueros hay? Yo ya perdí otra vez la idea. Son 10 aproximadamente. Pero vamos a ir abordándolos uno a uno para que ustedes se vayan dateando, así que no deje de conectarse. Y si usted quiere que trabajemos un tema específico o quiere que analicemos un caso que usted tenga por ahí en remojo, porque a veces el análisis de casos nos ilustran muchísimo más estas situaciones, respetando la información y respetando las leyes de habeas data. Obviamente aquí no vamos a decir ni nombre ni nada, pero sí podemos tocar el caso puntual para que usted se ilustre mejor. Escríbanos, aquí van a aparecer nuestros correos electrónicos, nuestros datos de contacto, nuestro WhatsApp y nosotros abordamos los temas. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Estos temas son muy encarretadores, pero espero que ustedes sigan conectados con nosotros. Mil y mil gracias, Lina, mil gracias por acompañarnos gracias en el día a ti de por la hoy. invitación. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros y nos vemos en el próximo Converge TV.